En el año 1847, cuando los vastos territorios del oeste americano aún escondían misterios bajo el ardiente sol del desierto, un hombre llamado Ezequiel Morrison estableció su rancho en tierras donde pocos osaban aventurarse. Durante 7 largos años había permanecido en completa soledad sin ver rostro humano durante interminables meses. Pero una noche tormentosa 7 sombras emergieron frente a su puerta solicitando cobijo. Eran guerreros apaches armados, y Ezequiel enfrentaba una decisión crucial: determinar si abrir su puerta significaría su salvación o su perdición. Las ráfagas del desierto azotaban arena contra los postigos de madera de su modesto rancho, mientras Ezequiel Morrison avivaba las llamas en su chimenea. Sus manos endurecidas por años de arduo trabajo temblaron sutilmente al escuchar el galope de varios caballos aproximándose en la penumbra. En estas inhóspitas tierras de Nuevo México, las visitas nocturnas rara vez presagiaban buenos acontecimientos. Ezequiel había arribado a este paraje desolado en 1840, huyendo de una existencia que se había desvanecido tras perder a su amada esposa Prudence y a su pequeño hijo por la devastadora fiebre amarilla en San Antonio. La aflicción lo había consumido tanto que optó por alejarse de toda civilización, buscando un rincón donde pudiera existir sin constantes reminiscencias de sus pérdidas. El rancho que erigió con su propio esfuerzo se erguía solitario en un valle circundado por mesetas rocosas y majestuosos cactus. Poseía un modesto rebaño de cabras, algunas gallinas y un pozo que proporcionaba agua cristalina durante las 4 estaciones. Era suficiente para un hombre que ya no anhelaba nada de la vida, excepto la serenidad del aislamiento. El sonido de los cascos cesó cerca de la entrada principal. Ezequiel empuñó su rifle Winchester, comprobó su carga y se aproximó cautelosamente a la ventana. A través de las rendijas de las persianas de madera, logró distinguir 7 siluetas montadas bajo la tenue luz lunar. Sus figuras se recortaban contra el firmamento estrellado, y por su postura sobre las monturas y la manera de portar sus armas, supo instantáneamente que eran indígenas. Un golpe firme pero mesurado resonó en la puerta de madera. Ezequiel mantuvo el rifle preparado mientras se aproximaba. «¿Quién está ahí?», exclamó en inglés, su voz áspera por el prolongado silencio. «Somos viajeros agotados», contestó una voz grave en inglés con marcado acento. «Buscamos refugio de la tormenta inminente». Ezequiel dirigió su mirada al cielo a través de la ventana. Las nubes oscuras se arremolinaban velozmente, y el aroma a lluvia ya impregnaba el ambiente. Una tormenta en el desierto podía resultar letal para cualquiera expuesto a sus elementos. «¿Cuántos son?», inquirió. «7. Somos apaches, pero venimos pacíficamente. No buscamos conflictos, solo un refugio temporal hasta que la tormenta amaine». Ezequiel sintió su pulso acelerarse. Los apaches eran conocidos por su temible reputación en estas tierras. Guerreros formidables que habían combatido primero contra los mexicanos y ahora contra los estadounidenses, que invadían progresivamente sus territorios ancestrales. Sin embargo, también conocía relatos sobre su código de honor y su respeto hacia quienes los trataban con equidad. «¿Cómo puedo confiar en su palabra?», cuestionó Ezequiel. «Porque si nuestra intención fuera dañarte, ya lo habríamos hecho», respondió la voz. «Hemos estado vigilando tu rancho desde la colina durante horas. Sabemos que estás solo». Las primeras gotas comenzaron a repiquetear contra el techo metálico. Ezequiel comprendió que en minutos se desataría una tormenta que podría prolongarse por horas. También reconoció la verdad en sus palabras: si hubieran querido atacarlo, ya lo habrían hecho. Tomó entonces una decisión que transformaría su destino para siempre. «Pueden pasar», anunció mientras retiraba la tranca de madera. «Pero mantengan sus armas guardadas». La puerta se abrió pausadamente y el primer apache ingresó. Era un hombre alto y esbelto de aproximadamente 40 años con cabello negro trenzado. Sus ojos oscuros escrutaron rápidamente el interior del rancho antes de señalar a sus compañeros. «Me llamo Nalnis», pronunció en inglés claro. «Estos son mis hermanos y mi hijo». Los otros 6 apaches ingresaron uno tras otro.
Ezequiel observó que uno de ellos era apenas un joven, seguramente el hijo de Nalnis. Los demás eran guerreros experimentados, todos con la constitución robusta y los movimientos sigilosos propios de los guerreros apaches. «Mi nombre es Ezequiel Morrison», se presentó el ranchero bajando su rifle, pero manteniéndolo a su alcance. «Pueden acomodarse junto al fuego. Tengo café si desean». Los apaches tomaron asiento cerca de la chimenea. Ezequiel percibió que aunque habían aceptado su hospitalidad, se mantenían vigilantes y preparados para reaccionar si fuera necesario. Era claro que la desconfianza era mutua. Nalnis recorrió con la mirada el interior del rancho. Era una construcción modesta pero resistente, con mobiliario artesanal y herramientas ordenadamente dispuestas. Las paredes lucían pieles curtidas, y una pequeña colección de libros descansaba en un estante cercano a la mesa. «Has establecido tu hogar aquí por largo tiempo», comentó Nalnis. No lo preguntaba. 7 años, confirmó Ezequiel, mientras preparaba café en una olla metálica. «Desde mi partida de Texas». «¿Qué te llevó a alejarte tanto de los tuyos?». Ezequiel meditó su respuesta por un instante. Hacía años que no compartía su historia con nadie, pero la manera franca y respetuosa de Nalnis lo motivó a sincerarse. «Una enfermedad me arrebató a mi familia. Ya no encontré motivos para permanecer cerca de otros». Nalnis asintió comprensivamente. El sufrimiento puede ser una carga muy pesada. En el exterior la tormenta se desencadenó con violencia. Los relámpagos rasgaban el cielo y el viento sacudía los cristales. Ezequiel sirvió el café en tazas metálicas y las repartió entre sus inesperados visitantes. «¿Cuál es su destino?», indagó Ezequiel. «¿El norte?», respondió Nalnis. «Las tropas americanas presionan a nuestra gente. Buscamos un lugar donde vivir en paz. ¿Han tenido enfrentamientos con el ejército?». «Bastantes. Nos acusan falsamente de hurtos que jamás cometimos. Afirman que nuestros territorios ahora son propiedad de los Estados Unidos y que debemos confinarnos en las reservas». Nalnis dio un sorbo pausado a su café. «Estas tierras han pertenecido a nuestro pueblo desde tiempos inmemoriales. Los restos de nuestros ancestros descansan en este suelo sagrado». Ezequiel comprendía perfectamente ese sentimiento. Si bien él había optado por su propia voluntad distanciarse de la sociedad, entendía el dolor de perder el lugar al que uno pertenece. «¿Y el muchacho?», preguntó dirigiendo su mirada al joven que aparentaba unos 16 años. «Yato», respondió Nalnis. «Está aprendiendo las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Esta es su primera expedición extensa». El joven apache alzó la mirada y esbozó una sonrisa tímida hacia Ezequiel. A pesar de su corta edad, poseía la misma serenidad y vigilancia característica de sus compañeros. La tormenta persistió durante varias horas. La conversación entre los hombres fue escasa, pero la desconfianza inicial se había disipado. Ezequiel notó que había transcurrido más tiempo del que pensaba desde su última interacción con otros seres humanos. A pesar de las circunstancias poco comunes, encontraba cierto alivio en la compañía. Cuando la lluvia finalmente amainó cerca del alba, los apaches se dispusieron a partir. Nalnis se aproximó a Ezequiel. «Agradecemos tu hospitalidad», expresó. «No la olvidaremos». «Era lo que correspondía hacer», contestó Ezequiel. «Espero que encuentren lo que buscan». Nalnis dudó momentáneamente. «¿Conoces los movimientos de los soldados que vigilan esta zona?». «Una patrulla recorre el área cada 2 o 3 meses. Su última visita fue hace 6 semanas. Probablemente retornen pronto. Les informo que no he observado nada fuera de lo común. Generalmente no permanecen mucho tiempo. No encuentran nada de interés aquí». Nalnis asintió. «Eres un hombre honorable, Ezequiel Morrison. Si alguna vez requieres ayuda, marca 2 líneas cruzadas en aquella roca grande junto al pozo. Alguien de mi pueblo acudirá». Los apache montaron sus caballos y se dirigieron hacia el norte, desvaneciéndose entre las formaciones rocosas tan sigilosamente como habían llegado. Ezequiel los contempló hasta que se desvanecieron en el horizonte para luego retornar a su hacienda
y su existencia solitaria. Sin embargo, algo se había transformado en su interior. En los días posteriores se encontró evocando frecuentemente la conversación con Alnis, experimentando una inesperada añoranza por el contacto humano que había rehuido durante tanto tiempo. Transcurridas 2 semanas mientras supervisaba su rebaño de cabras cerca del riachuelo Ezequiel, detectó señales de humo en la lejanía. 3 estelas delgadas se elevaban desde distintos puntos en las elevaciones septentrionales. Comprendió que se trataba de algún método de comunicación, aunque desconocía su significado específico. Aquella noche, mientras degustaba su habitual cena de frijoles y tortillas de maíz, percibió un sonido que no había escuchado en años, el sollozo de una criatura. Al asomarse por la ventana, distinguió una silueta diminuta aproximándose a la hacienda. Era una pequeña indígena que no aparentaba más de 8 años y parecía estar completamente sola. Ezequiel abandonó su vivienda y se aproximó cautelosamente a la pequeña. Su aspecto era desaliñado y evidentemente famélica, con surcos de lágrimas marcados en sus mejillas polvorientas. «¿Dónde está tu familia?», inquirió en inglés. La niña lo observó con ojos dilatados por el temor, pero permaneció en silencio. Ezequiel comprendió que probablemente no entendía el inglés. «Comida», pronunció pausadamente, gesticulando hacia su boca. «¿Tienes hambre?». La pequeña asintió enérgicamente. Ezequiel la condujo al interior y le preparó un plato de alimentos. Mientras ella devoraba con avidez, él se cuestionaba sobre el paradero de su familia y las circunstancias que la habían llevado a vagar solitaria por el desierto. Al amanecer, Ezequiel tomó una decisión que no había considerado en años: abandonar su hacienda en busca de auxilio. Recordó las palabras de Alnis sobre dejar una señal en la roca junto al pozo. Empuñó un cuchillo y grabó 2 líneas intersectadas en la crack y aguardó. La espera fue breve. Al mediodía, un apache a caballo emergió en el horizonte. Ezequiel reconoció a uno de los hombres que había visitado su hacienda durante aquella noche tormentosa. «Soy Visil», se presentó el apache al acercarse. «Nalmis me ha enviado al ver tu señal en la roca». «He encontrado a una pequeña», respondió Ezequiel con preocupación. «Parece estar extraviada». Visil observó a la niña y su semblante se suavizó notablemente. Intercambió algunas palabras en apache con la pequeña, quien respondió animadamente, evidentemente reconfortada al poder expresarse en su lengua materna. Su familia fue víctima de un ataque por parte de soldados hace 3 días, tradujo Visil. Se ocultó y después vagó durante días en busca de ayuda. Su nombre es Aidiana. «¿Qué sucedió con su familia?», preguntó Ezequiel. «Fallecieron». «Todos perecieron». Visil bajó la mirada con pesar. Los soldados los acusaron de robar ganado, pero la familia de Aidiana jamás había cometido tal acto. Eran personas pacíficas. Ezequiel sintió una punzada de dolor familiar. Rememoró la angustia de perder a su propia familia, aunque en circunstancias distintas. «¿Cuál será su destino?», Nalmis ofrece que venga con nosotros. Tenemos familias dispuestas a cuidarla. Ezequiel asintió, pero al contemplar a Aidiana, reconoció en sus ojos algo que le recordaba a sí mismo tras la pérdida de su familia, esa mirada vacía de quien lo ha perdido todo. Podría hablar con Nalmis. Se encuentra a mediodía de viaje hacia el norte. ¿Podrías acompañarnos, Ezequiel?, quien no se había alejado de su rancho por más que unas horas en años, sintió un impulso inexplicable por realizar este viaje. Preparó provisiones necesarias, dejó suficiente comida y agua para sus animales, y siguió a Visil hacia el campamento apache. El asentamiento temporal se ubicaba en un cañón resguardado entre formaciones rocosas rojizas. Aproximadamente 15 familias habitaban en tipis construidos con pieles y mantas. Los niños jugaban cerca de un arroyo mientras las mujeres preparaban alimentos y los hombres atendían a los caballos. Nalmis lo recibió con sorpresa y calidez. «No esperaba verte tan pronto, Ezequiel Morrison». La niña dijo Ezequiel sin rodeos. «Aidiana. ¿Qué será de ella? Será acogida por una de nuestras familias. Es nuestra tradición dar refugio a los huérfanos. Y si yo quisiera cuidar de ella», Nalmis lo observó detenidamente.
Eres un hombre blanco. Ella es apache. Sería complicado para los dos. Perdí a mi propia hija, confesó Ezequiel con voz entrecortada. Me di exactamente la edad de Aidiana. Comprendo lo que significa estar solo en este mundo. Hablas con sinceridad. Así es, si ella lo desea, por supuesto. ¿Me lo permitirían ustedes? Nalmis llamó a Aidiana y conversó con ella en apache. La pequeña miró a Ezequiel con expresión seria, antes de responderle a Nalmis. Dice que le recuerdas a su abuelo, que también era un hombre bondadoso. Dice que se siente protegida a tu lado. Esto quiere decir... Significa que podemos hacer el intento. Pero deberás cumplir ciertas condiciones. Tendrá que aprender tanto de tu cultura como de la suya. Debe mantener vivas sus raíces, y nosotros vendremos a verla con frecuencia. Ezequiel asintió. Lo comprendo. Y así fue como Ezequiel Morrison, el ranchero solitario, se convirtió en el padre adoptivo de Aidiana. El trayecto de vuelta al rancho transcurrió en silencio pero sin incomodidad. La pequeña cabalgaba tras él en su caballo y Ezequiel percibía cómo paulatinamente se iba relajando. Los primeros días fueron complejos. Aidiana apenas hablaba inglés y Ezequiel desconocía por completo el apache. Sin embargo, gradualmente, mediante señas y palabras sencillas, lograron establecer comunicación. Ezequiel le enseñó el cuidado de las cabras y gallinas, mientras ella le mostró técnicas para hacer fuego sin cerillas y encontrar plantas comestibles en el desierto. Visil los visitaba semanalmente trayendo noticias de la tribu apache y ayudando con la traducción cuando era necesario. A través de él, Ezequiel fue aprendiendo sobre las costumbres apache y Aidiana mejoraba su inglés. ¿Qué te motivó a quedarte con la niña?, preguntó Visil una tarde. Creo que nos necesitamos el uno al otro, respondió Ezequiel. Ella perdió a su familia como yo perdí la mía. Juntos quizás podamos construir una nueva. Los meses fueron pasando. Aidiana prosperó bajo el cuidado atento de Ezequiel. Dominó el inglés con sorprendente rapidez, mientras le enseñaba expresiones en apache. Juntos crearon una rutina reconfortante durante el día, se dedicaban a las labores del rancho, y al caer la noche, Ezequiel compartía lecturas de sus libros, mientras ella narraba fascinantes historias de su pueblo. Sin embargo, la tranquilidad no estaba destinada a perdurar. Una mañana de principios de otoño, una patrulla del ejército estadounidense arribó al rancho. Eran 5 soldados bajo el mando del sargento Mackenzie, un hombre severo de mirada gélida, que manifestaba un evidente desprecio hacia todo lo relacionado con los nativos. Morrison, pronunció Mackenzie sin desmontar. Seguimos el rastro de unos apaches que hurtaron ganado cerca de Santa Fe. ¿Has observado indios por esta zona? Ezequiel, ocupado en reparar una cerca, se incorporó pausadamente. Aidiana se encontraba dentro de la casa y él rogaba que permaneciera allí. No he notado nada fuera de lo común, respondió Ezequiel. ¿Estás completamente seguro? Tenemos informes de que se dirigían hacia este sector. Como ya mencioné, no he visto nada extraño. Mackenzie descendió de su montura y se aproximó. Morrison, debemos inspeccionar tu propiedad. Es por cuestiones de seguridad. Tienen autorización judicial. No requerimos autorización en territorio fronterizo. Buscamos salvajes peligrosos. Ezequiel comprendió que no podría impedir la inspección. Procedan, pero no hallarán nada. Los militares comenzaron su registro. Ezequiel elevó una plegaria silenciosa para que Aidiana permaneciera oculta. Pero sus súplicas fueron en vano. Un soldado abrió la puerta de la vivienda y vociferó. «Sargento, hay una india aquí». Mackenzie se precipitó hacia la casa con Ezequiel pisándole los talones. Aidiana se encontraba en medio de la estancia con el mentón erguido en desafío, aunque el temor era visible en su mirada. «¿Qué significa esto, Morrison?», exigió Mackenzie. Es mi hija adoptiva», explicó Ezequiel. «¿Tu hija adoptiva? ¿Una apache?» «Así es. La encontré desamparada y la adopté». Mackenzie soltó una risa despectiva. «No me digas que un blanco adoptó a una salvaje apache. ¿Dónde están los documentos de adopción?» «No existen documentos».
Fue un acuerdo establecido con su tribu. Un acuerdo con los apaches. Mackenzie se aproximó a Aidiana. ¿Comprendes el inglés, pequeña? Sí, contestó Aidiana con determinación. ¿En qué lugar se encuentra tu tribu? No tengo esa información, respondió Aidiana ocultando la verdad. Mackenzie se giró hacia Ezequiel. Morrison, la niña, vendrá con nosotros. Será trasladada a una institución para indígenas donde podrá ser educada adecuadamente. No exclamó Ezequiel. Ella permanecerá conmigo. No ha cometido ninguna falta. Es apache. Eso es motivo suficiente. Mackenzie hizo un gesto a sus hombres. Aprehéndanla. Pero antes que los soldados pudieran actuar, se percibió el galope de caballos aproximándose velozmente. Desde la ventana Ezequiel observó a Nalnis junto a 20 guerreros apaches rodeando la propiedad. «Parece que tienes compañía, Morrison», comentó Mackenzie, aunque su voz denotaba cierta inquietud. Nalnis descendió de su caballo y se dirigió a la entrada. Sargento Mackenzie pronunció en perfecto inglés: «Venimos por la pequeña». «Esto es una operación militar», replicó Mackenzie. «Retírense de inmediato. La niña está bajo la protección de nuestra gente y del señor Morrison. No permitiremos que se la lleven». La atmósfera en la habitación era extremadamente tensa. Ezequiel se interpuso entre Aidiana y los militares, consciente de que una palabra inadecuada podría desencadenar un enfrentamiento. «Sargento», intervino Ezequiel con serenidad, «sugiero que dialoguemos afuera». Mackenzie lo miró con desprecio, pero accedió. Salieron de la vivienda dejando a Aidiana custodiada por 2 soldados. Mackenzie pronunció Nalnis una vez en el exterior. «Conoce la legislación. El señor Morrison tiene el derecho de adoptar a la niña si así lo desea, y nosotros lo autorizamos». «No reconozco derechos que involucren a salvajes», contestó Mackenzie. «Entonces quizás reconozca esto», dijo Nalnis, extrayendo un documento de su camisa. «Es un acuerdo oficial firmado por las autoridades estadounidenses que reconoce los derechos fundamentales de nuestra nación». Mackenzie tomó el documento y lo examinó brevemente. Su rostro se tornó severo. «Este papel no altera la situación. La pequeña podría representar un riesgo para la seguridad». Una niña de apenas 8 años, cuestionó Ezequiel. «¿Lo dices en serio, Morrison? Te aconsejo no involucrarte más en este asunto. Ya tienes suficientes problemas por dar refugio a una apache». Nalnis avanzó un paso. «Sargento, permítame proponerle algo. Dejaremos que la niña permanezca con el señor Morrison y nosotros nos desplazaremos hacia el norte alejados de las rutas mercantiles. No habrá más conflictos». «Y si me opongo», Nalnis observó a los guerreros que los rodeaban. «Entonces tendrás que justificar ante tus superiores por qué 5 soldados no retornaron de una simple patrulla». Mackenzie comprendió su posición vulnerable. Tras una prolongada pausa, indicó a sus hombres: «Esto no concluye aquí, Morrison. Te mantendremos bajo vigilancia». Los militares montaron y partieron, pero Ezequiel sabía que Mackenzie no mentía. Volverían, y la próxima ocasión podrían traer refuerzos. «Gracias», expresó Ezequiel a Nalnis. «No agradezcas aún. Esto apenas comienza». Nalnis observó la dirección por donde los soldados se habían marchado. «Traerán más hombres. Deberías considerar trasladarte. ¿Trasladarme a dónde? Al norte con nosotros. Podrías establecerte cerca de nuestra comunidad». Aidiana crecería conociendo ambas tradiciones. Ezequiel reflexionó sobre la propuesta. Había levantado este rancho con su esfuerzo y representaba el único vestigio de su vida pasada. Pero al mirar a Aidiana, que había salido y permanecía a su lado, comprendió que ya no se trataba únicamente de él. «Necesito meditarlo», respondió. «No dispones de mucho tiempo. Mackenzie volverá pronto». Esa noche, después de que los apaches partieron, Ezequiel y Aidiana se sentaron junto al fuego. La niña permanecía inusualmente silenciosa desde el encuentro con los militares. «¿Tienes miedo?», preguntó Ezequiel. «Un poco», confesó ella. «Me llevarán lejos, no mientras yo pueda impedirlo». Y si vienen con más soldados, Ezequiel no encontró palabras para responder.
Haitiana. ¿Qué deseas hacer? Si prefieres volver con tu gente, lo comprenderé. La pequeña lo miró con expresión solemne. Deseo permanecer contigo. Pero no quiero causarte dificultades. No eres ninguna molestia, afirmó Ezequiel. Ahora eres mi hija, y las familias se cuidan entre sí. Pasados 2 días, Ezequiel llegó a una resolución. Empezó a reunir sus posesiones más valiosas y a disponer el rancho para abandonarlo. Aunque no podría transportarlo todo, llevaría lo indispensable. «¿Viviremos con la gente de Nalnis?», inquirió Haitiana. «Por algún tiempo, hasta que la situación mejore. Y luego ya veremos. Quizás encontremos un sitio donde vivir tranquilos». Bisil arribó esa tarde para auxiliarlos con el traslado. Trajo 3 caballos más y algunas provisiones. «Nalnis indica que debemos partir esta noche», informó a Ezequiel. «Nuestros vigías han avistado tropas avanzando hacia el sur. Podrían llegar mañana». Ezequiel contempló su rancho por última vez. Durante 7 años había sido su refugio, el lugar donde aprendió a sobrellevar su pesar. Pero ahora significaba algo más, el sitio donde había hallado una nueva familia. «¿Estás preparado?», consultó Bisil. «Sí», respondió Ezequiel. «Estoy listo». Montaron sus caballos y cabalgaron hacia el norte bajo el resplandor estelar. Haitiana cabalgaba junto a Ezequiel, y por primera vez en años, él sintió que avanzaba hacia un hogar, en lugar de alejarse de uno. El trayecto al campamento apache se extendió durante 2 jornadas. Transitaron por veredas escondidas entre las formaciones rocosas, esquivando las rutas principales, donde podrían toparse con patrullas militares. Bisil dominaba el territorio, a la perfección, conduciéndolos a través de angostos cañones y sobre mesetas pedregosas. Durante el trayecto, Ezequiel meditó sobre la transformación de su existencia. Apenas 1 año atrás, había sido un solitario resentido rehuyendo cualquier interacción humana. Ahora abandonaba todo para salvaguardar a una pequeña apache que se había convertido en su hija. «¿Te arrepientes?», indagó Bisil durante un descanso. «¿De qué hablas de haber acogido a Haitiana? Tu vida era menos complicada antes». Ezequiel observó a la niña que jugueteaba con flores silvestres cerca del riachuelo. No respondió con firmeza. «No me arrepiento. Ella me devolvió las ganas de vivir». Al arribar al campamento, apache fueron acogidos con curiosidad y calidez. Nalnis les había preparado un tipi próximo al suyo, y las mujeres de la tribu aportaron alimentos y cobijas. «Bienvenido», expresó Nalnis. «Ahora formas parte de nuestra gente». «¿Qué implica eso exactamente?», inquirió Ezequiel. «Significa que compartes nuestros derechos y obligaciones. Aportarás al bienestar de la tribu y la tribu te resguardará». Ezequiel se sintió conmovido por tanta generosidad. «¿De qué manera puedo ser útil?». «Posees conocimientos valiosos que necesitamos. Entiendes de ganado de edificación y muchas otras destrezas. Y Ediana podría enseñar inglés a nuestros pequeños». Las jornadas posteriores fueron de adaptación. Ezequiel se familiarizó con las costumbres. Apache colaboró en las labores cotidianas y paulatinamente empezó a sentirse integrado en la comunidad. Ediana prosperó compartiendo juegos con otros niños y redescubriendo sus raíces culturales. Sin embargo, la tranquilidad no estaba destinada a perdurar. Un amanecer, los vigilantes retornaron con información alarmante. «Militares», anunció uno de ellos. «Un gran contingente. Se aproximan desde el norte». Nalnis convocó a los dirigentes del pueblo. «¿Cuántos son?», inquirió. «Como mínimo 50. Posiblemente más. Están bien equipados y traen artillería. ¿Han descubierto nuestra ubicación?». «Lo dudo. Pero están inspeccionando cada cañón, cada asentamiento. Tarde o temprano nos hallarán». Nalnis se dirigió a Ezequiel. «Sospecho que te buscan a ti y a Ediana. A nosotros Mackenzie no se dará por vencido. Seguramente convenció a sus superiores de que eres un colaborador apache, una amenaza para la seguridad». Ezequiel experimentó una combinación de remordimiento y resolución. «No permitiré que la tribu sufra por mi causa.
No te marcharás, declaró Nalnish con firmeza. Ahora eres parte de nosotros. Pero Ezequiel ya había decidido. Esa noche, mientras el poblado descansaba, despertó cautelosamente a Ediana. «¿Qué sucede?», preguntó la pequeña. «Debemos partir», explicó Ezequiel. «Los soldados nos persiguen y no puedo arriesgar a tu gente. ¿Hacia dónde iremos al oeste? Rumbo a California. Allí podremos recomenzar». Ediana lo observó con mirada triste pero comprensiva. «Tenemos que abandonar a Nalnish y los demás. Es la única forma de protegerlos». Prepararon sus escasas posesiones en silencio. Ezequiel redactó una nota para Nalnish justificando su partida y expresando su gratitud. Después, bajo el resplandor lunar, se alejaron del campamento apache. Viajaron durante días evitando las rutas principales y manteniéndose en terrenos escarpados, donde los caballos de los militares tendrían dificultad para seguirlos. Ediana demostró ser una viajera resistente sin quejarse, a pesar de las extensas jornadas a caballo y las noches gélidas bajo el firmamento. Una semana después de abandonar el campamento apache, arribaron a un pequeño poblado llamado Esperanza, situado en la frontera entre Nuevo México y Arizona. Era un asentamiento polvoriento con apenas 20 viviendas, una cantina y un almacén general. «¿Podemos establecernos aquí?», consultó Ediana. «Temporalmente», contestó Ezequiel. «Hasta confirmar si los soldados continúan nuestra búsqueda». Se hospedaron en la modesta posada del pueblo. El propietario, un mexicano llamado Diego Herrera, los observó con interés, pero se abstuvo de indagar. En la frontera la gente había aprendido a respetar el pasado ajeno. «¿Buscan empleo?», preguntó Diego. «La Hacienda Mendoza necesita personal. Están perdiendo reses por los bandidos. ¿Qué clase de ayuda requieren alguien con experiencia en ganado y habilidad con las armas?». Ezequiel evaluó la propuesta. Necesitaban recursos y permanecer en un sitio les permitiría determinar su seguridad. ¿Dónde se ubica la hacienda? A 5 millas al poniente del pueblo. Pertenece a la familia Mendoza. Son personas honorables. Al día siguiente, Ezequiel y Ediana cabalgaron hacia la hacienda Mendoza. Era una propiedad considerable con centenares de cabezas de ganado y una casa principal imponente. Los recibió don Ricardo Mendoza, un caballero de mediana edad con cabello plateado y mirada amable. «¿Señor Morrison?», preguntó don Ricardo en inglés, con acento español. «Sí, señor. Diego Herrera me informó que necesitaba ayuda». «Efectivamente, hemos perdido casi 50 reses en las últimas 2 semanas. Los cuatreros se vuelven más atrevidos». «¿Han visto a los ladrones?». «Sí. Son americanos, no mexicanos ni indígenas. Tienen un campamento establecido en las montañas del norte». Ezequiel dirigió su mirada hacia las elevaciones. El terreno era escabroso, ideal para ocultarse, pero también traicionero. «¿Cuál es su propuesta?». «Requiero a alguien con habilidades de rastreo para localizar a estos bandidos y recuperar mi ganado. La paga será generosa». «Y mi hija», don Ricardo observó a Ediana con gentileza. «Puede permanecer aquí bajo el cuidado de mi esposa y mis hijas. Estará protegida». Ezequiel aceptó la encomienda. En los días posteriores analizó meticulosamente los patrones de los robos y siguió los rastros dejados por los malhechores. Era notorio que dominaban el territorio y poseían información privilegiada sobre los movimientos del ganado. «Alguien desde dentro les proporciona información», comentó a don Ricardo una noche. «¿A qué se refiere?». «Sus ataques son demasiado precisos. Eso sugiere conocimiento interno». Don Ricardo arrugó el entrecejo. «Mis vaqueros han trabajado conmigo durante años. Me cuesta creer que alguno me traicione. Quizás no sea uno de sus trabajadores. ¿Quién más conocería sus operaciones? Considere a los comerciantes que vienen por ganado. Y el sheriff del pueblo está al tanto de nuestros movimientos». «El sheriff, así es. Un tal Garrett. Arribó al pueblo hace algunos meses». Ezequiel sintió una inquietante sospecha. «¿Cómo es físicamente?». «Alto, delgado, con marcas en el rostro. Afirma venir de Texas. Ha colaborado en perseguir a los ladrones. Siempre alega estar ocupado con otros asuntos». Esa noche Ezequiel cabalgó hacia el pueblo. Deseaba indagar más sobre este sheriff Garrett. La cantina rebosaba de vaqueros y mercaderes,
y pronto encontró a alguien dispuesto a conversar. Garrett mencionó un comerciante llamado Tom. Sí lo conozco. Se presentó hace 3 meses diciendo que el gobierno territorial lo había designado para mantener el orden. ¿Tiene documentación que lo respalde? Debéis tenerla, pero nadie la ha visto. Porta una placa y la gente confía en eso. ¿Qué piensa de él, Tom? Miró alrededor con cautela. Entre nosotros creo que es un impostor. Hace demasiadas preguntas sobre los bienes de cada ranchero, pero jamás toma medidas contra los hurtos. Con esta información, Ezequiel consideró que tenía suficiente. Volvió al rancho Mendoza para compartir sus sospechas con don Ricardo. ¿Sospecha que Garrett está confabulado con los ladrones? Es una posibilidad. Deberíamos ponerlo a prueba. ¿De qué manera infórmele que trasladará su ganado a nuevos pastizales mañana? Pero proporciónele una ubicación falsa. Así veremos si los bandidos aparecen allí. Don Ricardo mostró su conformidad con la estrategia. Al día siguiente se dirigió al pueblo y le comunicó a Garrett que trasladaría 100 reses a un valle al este de la propiedad. Sin embargo, el ganado permanecería en los pastos del oeste. Ezequiel se apostó en una colina que dominaba el valle oriental. La espera fue breve. Antes del mediodía, 6 hombres llegaron al valle, evidentemente esperando encontrar el ganado. Entre ellos estaba Garrett. Ezequiel retornó al rancho para informar a don Ricardo sobre lo presenciado. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, consultó don Ricardo. Necesitamos evidencia que podamos usar en su contra, y debemos localizar su campamento. ¿Cómo procederemos? Lo seguiré. En los días posteriores, Ezequiel vigiló sigilosamente a Garrett. El falso sheriff mantenía una rutina, patrullaba el pueblo durante el día, pero en las noches se dirigía a las montañas. Al cuarto día, Ezequiel lo siguió hasta un cañón escondido donde encontró un campamento con 8 hombres y un corral repleto de ganado robado. Perfecto, susurró Ezequiel. Debía decidir cómo proceder con esta información. Regresó al rancho Mendoza y convocó a don Ricardo y sus vaqueros más leales. Los he encontrado, declaró. Pero son 8 y están bien armados. ¿Qué sugiere?, preguntó don Ricardo. Podríamos solicitar apoyo del ejército, pero tomaría días. Para entonces podrían haber trasladado el ganado. ¿Cierto? ¿O lo resolvemos nosotros mismos? Don Ricardo evaluó las alternativas. ¿Cómo?, preguntó uno de los vaqueros. Garrett vendrá al pueblo esta noche como de costumbre. Si logramos capturarlo, podríamos utilizarlo como moneda de cambio con los otros bandidos. ¿No es demasiado arriesgado?, cuestionó otro. Lo es, pero es nuestra mejor opción en este momento. Esa noche, Ezequiel y 2 vaqueros de confianza aguardaron pacientemente en la cantina la llegada de Garrett. Cuando el impostor sheriff cruzó la puerta, ejecutaron su plan con precisión. Ezequiel se aproximó sigilosamente por la espalda, mientras los vaqueros bloqueaban estratégicamente la salida. Sheriff Garrett, pronunció Ezequiel con voz serena. Necesitamos discutir algunos asuntos. Garrett se giró y su mano se deslizó instintivamente hacia su arma. Sin embargo, se detuvo al percatarse de su situación. ¿De qué están hablando ustedes? Del ganado desaparecido, de un campamento oculto en la sierra, de cómo un sheriff que debería proteger a los ciudadanos en realidad los está traicionando. Garrett intentó mantener su actuación. No comprendo de qué hablan. Entonces no tendrá inconveniente en acompañarnos para aclarar esta situación. Sin darle alternativa, lo escoltaron fuera del establecimiento. Una vez en el exterior, Garrett intentó huir, pero Ezequiel estaba preparado. Lo sometió y lo amarró con destreza. ¿Qué pretenden hacer conmigo?, interrogó Garrett. Eso dependerá de usted, respondió Ezequiel. Puede colaborar y quizás salir con vida o resistirse y enfrentar las consecuencias. Lo trasladaron al rancho Mendoza, donde don Ricardo aguardaba con más vaqueros. ¿Dónde está mi ganado?, exigió don Ricardo. No sé de qué me hablan, persistió Garrett. Ezequiel se aproximó. Escuche, lo sabemos todo. Lo hemos observado en el campamento. Sabemos que usted les proporciona información sobre los movimientos del ganado. Solo resta saber si cooperará o lo haremos por las malas. Garrett finalmente cedió. De acuerdo. Pero no soy el jefe.
Solo soy un cómplice menor. ¿Quién es el líder? Un hombre llamado Black Pete Morrison. Tiene su campamento en Devil's Canyon. Ezequiel sintió como si le hubieran asestado un golpe en el estómago. Morrison, sí, lo conoce. Como es alto pelo oscuro, tiene una cicatriz que le cruza la mejilla izquierda. Dice que vino desde Texas. Ezequiel reconoció perfectamente esa descripción. Se trataba de Peter, su hermano menor, al que no había visto desde hacía 15 años. Peter siempre había sido conflictivo, pero jamás imaginó que llegaría a convertirse en un ladrón. Señor Morrison, intervino don Ricardo notando que Ezequiel había palidecido. ¿Se encuentra bien? Sí, mintió Ezequiel. Es solo que el apellido me resulta familiar. Pero no era una simple coincidencia, y Ezequiel comprendió que ahora debería enfrentarse no solo a los bandidos, sino también a su pasado. ¿Cuántos hombres tiene Morrison bajo su mando? 7, incluyéndome, contestó Garrett. Lucharán dependerá. Si creen que pueden vencer, sí. Pero si se ven superados, podrían rendirse. Ezequiel se dirigió a don Ricardo. Necesitaremos más hombres. ¿Cuántos? Por lo menos 15. Quizás 20. Puedo reunir 10 vaqueros de confianza. Podríamos encontrar más en el pueblo. Posiblemente. Pero han de ser hombres que sepan manejar un rifle. Dedicaron la noche a planificar el ataque. Ezequiel trazó un mapa del campamento según lo que había observado y analizaron diferentes estrategias. ¿Qué haremos con el ganado?, preguntó uno de los vaqueros. Primero nos ocuparemos de los ladrones, respondió Ezequiel. Después recuperaremos el ganado. Al amanecer el grupo estaba preparado. Contaban con 18 hombres, incluidos Ezequiel y don Ricardo. Garrett accedió a guiarlos hasta el campamento a cambio de clemencia. El trayecto hasta Devil's Canyon les llevó 3 horas. Al llegar a la entrada del cañón, Ezequiel dividió a los hombres en 3 grupos. Uno atacaría de frente, otro por la izquierda y el tercero por la derecha. Recuerden, indicó Ezequiel, queremos capturarlos vivos si es posible. Pero si disparan primero, hagan lo necesario para protegerse. Los hombres tomaron sus posiciones sigilosamente. Ezequiel lideró el grupo frontal, esperando encontrar un momento para dialogar con su hermano antes de que estallara el conflicto. A su indicación, los 3 grupos avanzaron hacia el campamento. Los bandidos estaban desprevenidos, algunos todavía dormitando y otros apenas comenzando su desayuno. «Están rodeados», exclamó Ezequiel con voz firme. «Dejen sus armas». Los ladrones, aunque sorprendidos, reaccionaron con presteza. Varios corrieron hacia sus monturas, mientras otros buscaban sus rifles. Entre ellos un hombre alto de cabello negro comenzó a gritar instrucciones. Era Peter Morrison, el hermano de Ezequiel. «Pete», vociferó Ezequiel. «Soy yo tu hermano, Peter», se detuvo girando hacia el origen de aquella voz familiar. Al reconocer a su hermano, su rostro reflejó una mezcla de emociones complejas. Ezequiel exclamó atónito. «¿Qué demonios haces aquí?» «Podría preguntarte lo mismo, Pete. ¿Por qué robas ganado sobreviviendo?», contestó Peter secamente. «Como todos, esto no es la supervivencia, Pete. Es robo. Ahora te has vuelto predicador». El diálogo fue interrumpido por detonaciones. Un bandido había iniciado el tiroteo, transformando el campamento en un campo de batalla. Ezequiel se resguardó tras una roca, intentando aún razonar con su hermano. «Pete, podemos solucionar esto. Ríndanse y evitemos más muertes». «Es demasiado tarde, hermano», gritó Peter mientras disparaba contra los vaqueros. «Ya elegiste tu bando». El enfrentamiento duró 20 minutos. Al finalizar, 3 bandidos yacían muertos, incluido Peter Morrison. 2 más estaban heridos, y los últimos 2 se rindieron. Ezequiel se aproximó al cuerpo de su hermano. A pesar de sus acciones, seguía siendo su hermano menor, aquel niño con quien compartió juegos en la granja familiar hace tantos años. Don Ricardo se acercó cautelosamente. «Lo lamento, señor Morrison. Sé que era su hermano». «¿Cómo lo supo?», preguntó Ezequiel con voz quebrada. «¿El apellido?», respondió. «Don Ricardo». «¿Y la forma en que lo observó?». Ezequiel lo percibió en su corazón. Habían pasado años desde su último encuentro.
Había mantenido la esperanza de que su hermano hubiera elegido un sendero distinto. En ocasiones las personas toman decisiones desafortunadas, reflexionó don Ricardo. Pero usted eligió correctamente. Lograron recuperar todo el ganado sustraído y volvieron al rancho. Ezequiel se sentía devastado, exhausto, no solo por el enfrentamiento, sino por el dolor de haber perdido a su hermano. Esa noche, mientras compartía la cena con la familia de don Ricardo haitiana, se aproximó a él. «Estás afligido», observó la pequeña. Un poco, confesó Ezequiel. «¿Por qué razón?» «Porque a veces aquellos que amamos toman decisiones que nos hieren profundamente». Haitiana lo envolvió en sus brazos. «Pero yo jamás te lastimaré así». Ezequiel correspondió su abrazo. «Lo sé, mi niña. Lo sé». La mañana siguiente, don Ricardo le propuso a Ezequiel un puesto permanente como capataz del rancho. «¿Qué me dice?», inquirió don Ricardo. «¿Le gustaría quedarse con nosotros?» Ezequiel observó a Haitiana, quien jugaba alegremente con las hijas de don Ricardo. Por primera vez en mucho tiempo irradiaba verdadera felicidad. «Sí», respondió Ezequiel. «Creo que nos quedaremos». Así fue como Ezequiel Morrison, el hombre que había vivido en soledad durante años, hasta que 7 apaches buscaron refugio en su rancho, encontró finalmente un hogar no solo para él, sino para la familia que el destino le había regalado. Los meses posteriores transcurrieron con serenidad. Ezequiel se desempeñaba como capataz del rancho Mendoza mientras Haitiana asistía a la escuela local. Por las noches continuaban compartiendo historias, ella en apache y él en inglés, preservando ambas tradiciones. Nalnis los visitó una ocasión trayendo noticias sobre su pueblo, que había encontrado un nuevo asentamiento más al norte, alejado de los soldados. Se alegró al ver que Ezequiel y Haitiana habían encontrado su paz. «¿Eres feliz?», preguntó Nalnis a Ezequiel. «Sí», contestó él, contemplando a Haitiana jugar con los otros niños. «Por fin soy feliz. ¿No echas de menos tu vida anterior, la soledad?». Ezequiel esbozó una sonrisa serena. «Creía que la extrañaría, pero he descubierto que lo que verdaderamente necesitaba no era el aislamiento, sino encontrar la compañía adecuada». El atardecer teñía el horizonte occidental de tonos carmesí y dorados sobre las montañas. Ezequiel Morrison, quien alguna vez fue un ermitaño resentido, se había transformado en un hombre con familia y propósito. La vida le había llevado por senderos inesperados, pero cada paso había valido la pena. En la lejanía, los coyotes iniciaron su serenata nocturna, y Ezequiel sintió que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Ahora que has llegado al final de esta historia, te invitamos a que la califiques del 1 al 10 en los comentarios. Tu opinión nos ayuda a mejorar y asegurar que te brindamos las narrativas que realmente disfrutas.